Floricanto presenta. Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente nos encontramos en este espacio de oración a partir de la palabra del Señor. Espero que hayan tenido una bonita semana y que la palabra que hemos orado pues se haya hecho vida abundante en ustedes. El día de hoy vamos a orar a partir del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Y pues ya que en nuestra Sagrada Escritura hemos buscado este texto, te invito que podamos ir disponiendo nuestro interior. Date la oportunidad de tomar una postura que te ayude a este momento de oración y te invito a que hagas una inhalación profunda y que exhales. Toma conciencia de las sensaciones que hay en tu cuerpo. Aprovecha para orar con tu cuerpo. Si hay alguna tensión, alguna incomodidad, pues mueve, relaja. Hacemos una inhalación profunda. Exhalamos. Y prestemos atención a cómo está nuestro corazón, la situación en la que hoy vivimos, desde la cual hoy vamos a escuchar la palabra de Dios, una palabra viva que se hace vida, que quiere hacerse vida en nosotros y que lo hace desde la situación en la que vivimos. Date cuenta desde dónde escuchas. Haz una inhalación profunda, exhala y ve a ese profundo centro donde Dios se encuentra contigo, donde ahí está esperándote, donde se da lo secreto, lo íntimo. Toma conciencia que Dios está ahí para ti y que Dios te invita a encontrarte con Él. Intenta disponerte al encuentro. Y para terminar de disponernos, te invito que puedas pedirle a este buen Dios que te envíe su espíritu de amor para poder escuchar con un corazón de carne y un oído abierto su palabra. Pídele su espíritu para que seamos capaces de escucharlo, de acogerlo, de hacer vida esta palabra en nosotros. Te invito a que juntos digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus divinas inspiraciones, para que sepamos gustar lo que es bueno y gocemos de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a nuestra Biblia a leer la palabra que hoy nos regala el Señor. Estamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41.
Este día, al atardecer, les dice, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, gritó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Permítete escuchar esta palabra, deja que haga eco en tu interior. Date cuenta si hay alguna frase, alguna expresión que de manera especial quede en tu interior. Si estás en familia, te invito a que puedas compartir esta frase. Y nuevamente leemos este Evangelio. Este día, al atardecer, les dice Jesús, pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca, y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El Evangelio que hoy hemos escuchado es Evangelio según San Marcos, es el que últimamente hemos estado leyendo y nos habíamos acercado en este mismo capítulo 4 a algunas parábolas acerca del reino. La sección del Evangelio en la que nosotros estamos ahora escuchando eh, es la primera parte del Evangelio donde se empieza a mostrar a través de obras y de palabras qué es lo que pasa en el reino de Dios. Jesús empieza a mostrarnos que el Evangelio ha llegado, que la buena noticia está aconteciendo en el pueblo de Dios. Y en medio de en esta sección, vamos a encontrarnos tres oposiciones al Evangelio de Jesús. Una primera oposición por parte de la familia, una segunda oposición por parte de los fariseos y herodianos y una tercera oposición por parte de los mismos discípulos, una incomprensión. Vemos
que frente al mensaje del Evangelio no se termina de comprender qué es lo que Dios está haciendo. De cara al Evangelio sigue habiendo fuerzas que se oponen. Y justamente en este Evangelio que ahora estamos escuchando, pareciera que se está contraponiendo. Recordemos las parábolas de la semilla, parábolas que nos hablan de la palabra de Dios, que nos hablan del Evangelio, de que nos hablan del reino, que se realiza, que crece por sí mismo, que es algo sencillo y que crece hasta ser el más alto de los arbustos. Pareciera que está haciendo, pues con estas parábolas que habíamos escuchado, una presentación de la fuerza, de la gratuidad, de un proyecto de Dios que se realiza. Ahora, con este signo, fijémonos que es justamente inmediato a las parábolas que habíamos escuchado. Jesús invita a que pasen a la otra orilla. Es decir, a partir del versículo 35, lo que sucede es obra de Jesús. Eh, no que Jesús haya provocado la tempestad, pero fijémonos que está dentro del proyecto y de la invitación que Jesús está dando. Que esta barca se encontrara en medio de una tormenta es consecuencia de la indicación de Jesús. Así que le podemos echar la culpa. Al atardecer. Es decir, esta indicación de pasar a la otra orilla está sucediendo en el momento en el que acaba el día. Para los judíos, el atardecer es el momento en el que se acaba la luz y comienza la noche. Es el momento en el que empieza a caer la oscuridad. Es el momento donde deja de haber claridades. Es el inicio de una nueva jornada. Pero pues en el inicio empieza a haber esta dificultad en la que no vemos, en la que hay oscuridad. Junto con este elemento de estar en medio de la noche, de comenzar el atardecer, veamos que la barca deja la seguridad de tierra firme y se va a introducir en un elemento con mucho simbolismo en la cultura hebrea, que es el mar. Desde el principio, en la cosmovisión hebrea, el mar es el lugar opuesto a Dios. En algunos salmos nosotros encontramos algunos mitos entre los hebreos de monstruos que habitan en el mar que se oponen a la acción de Dios. Y justamente cuando Dios crea, lo que está haciendo también es oponerse a estas fuerzas que se resisten. De manera que Yahvé vence a estos monstruos, ¿no? Que si el Leviatán, que si... pues bueno, esto está ahí. Es una cosmovisión, no, el mar como símbolo de aquello que se opone al proyecto de Dios. El mar como símbolo del mal, de aquello que se opone a la vida, como aquello que se opone al reino de Dios. Y fijémonos que esta indicación que está dando Jesús está invitando que dejen la orilla, el lugar de la tierra, el lugar de la seguridad, y que atraviesen el mar, el lugar del peligro, el lugar del mal, el lugar de la inseguridad. En medio de este transcurso, en medio de este viaje que se está haciendo en medio del mar, se levanta una fuerte tempestad. Y se nos dice que las olas llegaban incluso a la barca. La barca se estaba llenando de agua. Una barca que también es símbolo de la comunidad. Una barca que es símbolo de esta iglesia. Y en medio de esta iglesia, de esta barca, aparece Jesús en una actitud que nos sorprende.
Jesús está dormido. Pareciera que todo se está acabando, pareciera que la comunidad se está hundiendo, pareciera que esta barca se hunde y Jesús duerme. Jesús sigue estando seguro. Jesús no despierta, está dormido. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Pues bueno, van, despiertan al maestro y le pide que, bueno, le dicen, ¿qué no te importa que muramos? ¿Qué no te importa que nos pase algo a nosotros? ¿Sigues dormido? Y entonces la respuesta de Jesús, con, ahora sí que con poder propio de Yahvé, incrimina, increpa al viento, al mar, y les dice que callen, que enmudezcan. Pareciera que se está dirigiendo al viento y al mar como si estuvieran vivos, ¿no? Les da una personalidad. Y ante la palabra de Jesús, el viento y el mar se calman. Esta actitud, este signo que está teniendo Jesús, nos remite a la capacidad que tiene Jesús para poder vencer estas dificultades que amenazan el proyecto de Dios. Jesús se nos presenta como aquel que tiene la autoridad para vencer al mal, para vencer a las fuerzas opuestas al reino. Y fíjense, un signo en un primer momento que nos presenta a Jesús como aquel que tiene la palabra dada por Dios, la palabra dada por Yahvé, y que precisamente por eso puede vencer estas fuerzas que amenazan a la comunidad, que amenazan a la iglesia. Un primer momento, un primer sentido de este texto. Pero vemos que Jesús no solamente dice, pues ya me despertaron, ya callé y ya está salvo la comunidad. Jesús hace dos preguntas que nos pueden sorprender mucho. ¿Por qué están con tanto miedo? Bueno, nosotros podríamos decir, los discípulos veían que la barca estaba en peligro, los discípulos veían que podían morir. ¿Qué no es esto una buena razón para temer, para tener miedo? Y después tenemos una segunda pregunta que podría ser la que nos ayuda a destrabar este cuestionamiento de Jesús. ¿Cómo no tienen fe? Ah, caray. Recordemos que al hablar de fe estamos hablando de la firmeza, estamos hablando de la seguridad que nos viene de estar parados en un piso firme, ¿no? Hay algo que nos sostiene y que precisamente porque estamos en algo firme, nosotros tenemos firmeza. Jesús, de cara al miedo de los discípulos, cuestiona su fe. ¿En dónde están parados los discípulos que tienen miedo? ¿En dónde tienen puesta la seguridad estos discípulos que temen por su vida? Inmediatamente nosotros podemos contrastar. Jesús, en medio de la tempestad, duerme. Duerme como el signo máximo de la confianza. Jesús, ante el peligro, duerme. Podríamos preguntarnos, ¿en quién tiene puesta su confianza Jesús? ¿En dónde está parado Jesús que realmente está firme? Seguramente ya te estás imaginando la respuesta. Jesús se fía de su Padre. Jesús está parado en el Abba, en el Padre. Y porque confía en el Padre, porque tiene una estrecha relación de confianza con su Padre, en medio de la dificultad, Jesús no teme. Jesús puede dormir, porque ahí está su Padre, porque Él confía, porque se funda en el Abba. ¿Qué pasa con los discípulos? ¿En dónde están parados estos discípulos que tienen tanto miedo?
¿En dónde estás parado tú? ¿En dónde te estás fundando? Que ante la dificultad, que ante los problemas, que ante este mar que amenaza, tenemos miedo de afrontarlo. Podríamos nosotros preguntar y decir, pero bueno, los discípulos fueron y despertaron a Jesús porque confiaban en Jesús. Pero pareciera que cuando estos discípulos van con Jesús, no quieren atravesar el mar con él. Estos discípulos acuden a Jesús, pero no confiaron en la indicación que Jesús está teniendo desde el principio. Jesús había invitado a pasar a la otra orilla y en medio del viaje los discípulos le dejan solo. En medio del viaje los discípulos dejan de confiar en esta indicación de Jesús. Este es un texto que nos está remitiendo a la experiencia pascual. Recordemos qué es lo que pasa cuando Jesús está atravesando un mar llamado pasión. Cuando Jesús sigue siendo fiel al proyecto de su Padre y está invitando a la comunidad a atravesar un mar de oposición al reino de Dios, Jesús va confiado. Jesús enfrenta la muerte, va hacia la cruz, confiado en su Padre y no reniega, no da paso hacia atrás, confía en su Padre. Porque este proyecto, porque este reino es de Dios, Jesús sigue adelante. La gran pregunta es, ¿qué pasó con los discípulos? Estos discípulos se echaron atrás. Estos discípulos dejaron solo a Jesús. Estos discípulos no siguieron el viaje junto con su maestro. Este signo nos presenta ante la oposición del mar, ante esta tormenta que puede ir atravesando la comunidad. Nos presenta a Jesús como aquel que confía, como aquel que está seguro en su Padre y también como aquel que tiene la capacidad para vencer a estas fuerzas que se oponen al proyecto de amor de su Padre. Este evangelista Marcos nos está poniendo este signo después de las parábolas para que nosotros entendamos que este proyecto, que este dinamismo de amor que está lanzando Dios hacia su pueblo, hacia sus hijos, no es algo que se vaya a realizar solo, es algo que se realiza en medio del conflicto, pero también se realiza con la confianza y la seguridad que solo pueden venir de Dios. El reino de Dios va a encontrarse y va a pasar por un mar. Podrán surgir tempestades que amenazan la barca, pero ahí nosotros necesitamos recordar constantemente, Jesús está en medio de la barca. Jesús está en medio de esta comunidad. Y la seguridad no viene de la barca. La seguridad, la confianza, ha de estar puesta en Jesús. Si duerme, diría Santa Teresita, pues dejémosle dormir. Confiemos en Él. Atravesemos con Él esta tormenta. Velemos su sueño. ¿Qué te pasa a ti ante este texto? Ante esta palabra que Dios te dirige.
¿Qué dice esta palabra para tu vida, para tu realidad? ¿Cuáles son los mares, las tempestades que estás atravesando? ¿Cuál es la barca en la que viajas? ¿Cuál es la orilla a la que Jesús te está invitando a ir? ¿De qué manera descubres a Jesús dormido? Y en medio de este viaje, ¿de qué manera has buscado despertarlo? ¿De qué manera has tenido miedo? ¿Cómo te has experimentado con poca fe? ¿Dónde has puesto tu seguridad en medio de estas dificultades? Y en medio de este viaje, en medio de los viajes, en el mar, entre tempestades de tu vida, ¿de qué manera ha sonado la palabra de Jesús? ¿De qué manera ha sonado la voz de Dios que acalla, que enmudece estos peligros que nos amenazan, que amenazan su proyecto amoroso, que amenazan lo que está haciendo en ti? Recupera esta voz que Dios ha dado en ti. Permítete experimentar nuevamente con fe, con confianza, que en medio de esta barca, ahí está Jesús, que ahí está Dios acompañándote. Y permítete también que tu corazón pueda expresar lo que esta palabra suscita. Deja que tu corazón hable, le exprese a su Padre lo que esta palabra provocó. Padre, hoy te quiero dar gracias porque nuevamente me invitas a educar mi mirada, porque hoy nuevamente me invitas a confiar en ti. Cuando me miro, descubro que soy muy bueno para descubrir los peligros, lo que amenaza, y soy muy bueno en entrar en pánico en medio de la tormenta. Sé descubrir lo que falta, sé descubrir lo que me amenaza, y en ocasiones me doy cuenta que me cuesta descubrirte a ti. Cuando veo que hay algo que es difícil, me cuesta confiar en ti. Lo digo con pena, Padre,
porque aun cuando me has dado tantos signos de que me amas, aun cuando has obrado maravillas en mi historia, en ocasiones sigo sin creer que eres más grande que estas dificultades. En ocasiones, como estos discípulos, llego a dudar que te importe de verdad y digo, ¿qué no te importa que vaya a morir, Padre? Y te quiero pedir perdón, perdón por no creer en ti, perdón por no creer en tu amor. Padre, al escucharme me duele no haber creído en tu amor y hoy quieres recordarme. Vuelve tu mirada a mí, vuelve tu mirada a este buen Jesús que está en medio de la barca y que cuando empiezo a dudar se despierta y da una palabra que me recuerda que ahí estás, que me recuerda que tu amor es más grande que mis miedos, que me recuerda que tu amor es más grande que estos problemas que me amenazan. Gracias, Padre, porque cuando mi fe se debilita, cuando empiezo a dejar de confiar en ti, cuando empiezo a temer, a dejar de mirarte, una palabra de amor tuya resuena con fuerza en mi interior y me dice, aquí estoy para amarte, aquí estoy para acompañarte en tus dificultades, aquí estoy para darte fuerza, para que sigas adelante, para que sigas en medio de esta familia tuya, para que puedas acompañar a otros que también tienen miedo, a otros que también están en peligro en medio de esta tormenta. Padre, gracias, porque aun cuando no creo en ti, tú sigues mostrándome tu amor. Gracias, porque cuando empiezo a ponerle límites a tu acción, tú me muestras que eres más grande que yo y que donde yo pongo límites, donde yo pongo miedos, dudas, tú das oportunidades, tú das vida, tú tiendes una mano. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, porque ya estás haciendo lo mejor que tú sabes y haces para acrecentar mi fe, para que aprenda a confiar en ti, para que pueda cruzar contigo a la otra orilla, para que pueda permanecer velando tu sueño, seguro, poniendo mi seguridad en ti.
déjate mirar por este Padre que te ama. Déjate mirar con amor y date cuenta de lo que este amor con su palabra está haciendo en ti el día de hoy. Pon atención a lo que el amor de Dios, a lo que esta palabra amorosa de Dios está realizando en ti. Y date cuenta también si hay algo que tú puedas hacer para concretar lo que Dios ya está haciendo. Ponlo en manos de tu Padre y haz el intento de confiar en Él, de creer en Él. Y si te cuesta, si no sabes cómo, dale gracias, porque ya te está enseñando a hacerlo. Dale gracias, porque te está acompañando para confiar en Él. Y te invito a que con esta confianza, sabiendo que en medio de nuestra barca está Jesús, podamos decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, ha sido justo poder compartir este momento de oración, poder estar juntos en la misma barca, confiando en el Señor y dejando que su palabra nos instruya y nos anime a ir a la otra orilla. Florica.